Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo otra vez a esta que ya es nuestra tercera clase online en la que vamos a empezar dando ciertas instrucciones y directrices del modo en el que venimos trabajando. Me explico un poco. Mirad, después de recibir algunos de vuestros mails y papás, he optado por lo siguiente. Como algunos de vosotros me habéis manifestado que no podíais seguir bien las clases online, bien porque la presentación en PowerPoint no se abría, o bien quizá porque no podíais visualizar bien los vídeos de las distintas clases anteriores, he optado por habilitar el blog que ya teníamos desde hace ya unos años. Es cierto, lo tenía más que olvidado y nunca mejor que ahora pues para darle de nuevo uso. Así que aquí tenéis la portada del blog. Aunque el nombre del blog he decidido no cambiarlo y sigue siendo En un lugar de la Mancha, el título del mismo sí que os lo he hecho llegar a través de papás y la mayoría de vosotros me consta que ya lo sabíais. Trabajos1eso.blogspot.com. No tenéis que poner las tres W típicas de una página web, dado que no se trata de eso. Bueno, a partir de ahí vais a encontrar una página principal donde aparecerán las distintas clases en forma de entradas. Cada una de estas entradas pues hará referencia a una clase y una breve descripción de cada una de ellas. De momento llevamos dos clases, evidentemente son dos entradas. En una pestaña, en una segunda pestaña, tenéis un enlace directo hacia las presentaciones en PowerPoint, de modo que podáis descargarlas también. Y tenéis también la opción, simplemente pinchando aquí, y tendréis la opción también y la posibilidad de descargar los vídeos. Vídeos, en cualquier caso, que ya me estoy encargando yo de subir al canal que tengo en YouTube, de modo pues que podáis visualizarlo incluso con mejor calidad que aquí. De todas maneras, los vídeos se pueden ver en 720 megapíxeles, con lo cual la calidad es más que óptima. Me he preocupado también de que podamos tener un canal de comunicación más o menos directa, de manera que Papás está muy bien, pero últimamente está un tanto saturado. Y desde la Administración, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y desde la Consejería de Educación nos han insistido en que utilicemos todos aquellos que sabemos un poco hacerlo, otros mecanismos para ponernos en contacto con vosotros. Mecanismos que no estén tan saturados y que sean viables y fáciles de utilizar. En este caso yo he habilitado un foro, una especie de chat. Es exactamente y funciona igual que el WhatsApp. Simplemente no hace falta registraros, simplemente aquí en esta parte tendréis que poner el nombre. No pongáis, por favor, y os lo pido una y mil veces, no pongáis vuestro alias, no pongáis nombres raros. No me sirve de nada eso. Tenéis que poner vuestro nombre, vuestro apellido y el grupo al que pertenecéis, el A, el B o el C. Y así ya os ubico, ¿de acuerdo? Porque es cierto que, por ejemplo, Lucas solamente hay uno, pero Lucías hay unas cuantas repartidas entre los distintos cursos. Así que, por favor, si me hacéis el inmenso favor, pues ponéis vuestro nombre, apellido, curso y a continuación el mensaje. Yo aunque lo tengo aquí, también lo tengo en el móvil descargado, con lo cual en vuestro caso no se puede hacer, creo. Pero en mi caso sí que se puede hacer, así que bueno, pues estaremos permanentemente en contacto. Quiero decir, si mandáis un mensaje, no dudéis que me llegará pronto e intentaré en un plazo de tiempo corto responderos. Bueno, aclarada esta nueva situación y dónde tenéis que ir siempre a buscar la información, que no va a ser otro sitio sino este. Yo seguiré colgando de todos modos en las carpetas anteriores que veníamos trabajando en los días pasados, seguiré colgando los vídeos y demás. Pero en cualquier caso, a partir de ya vamos a empezar a trabajar con este blog. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar nuestra tercera clase y lo vamos a hacer
pues donde nos habíamos quedado el último día. El último día, si recordáis, y para eso, como siempre, necesito que saquéis el libro de texto, vuestro cuaderno. Siempre que abráis una de mis clases, tenéis que tener en cuenta que estáis en clase. Aunque estéis en vuestro dormitorio, aunque estéis frente casi a la televisión, con ella apagada, en el salón de casa o en la cocina. Pero tenéis que intentar respetar la dinámica de las clases. Por lo tanto, libros, cuadernos, señores, y empezamos. Y en ese sentido, bueno, pues veis todos a las páginas 200 y 201. Porque el último día os había mandado dos ejercicios, el ejercicio 1 y el ejercicio 4, ¿verdad? En el ejercicio 1 teníais que señalar cuáles eran los diferentes sistemas de gobierno en cada polis y qué caracterizaba cada uno de ellos, ¿vale? Bueno, pues en este caso teníamos 4 tipos de gobiernos distintos. Lo tenéis en el primero de los cuadros, que es exactamente lo mismo que tenéis en vuestro libro de texto. Y seguramente, la mayoría, habéis puesto aquello de que existía una tiranía en la que se tomaba el poder por la fuerza y que el poder lo ostentaba un solo hombre. En la monarquía, el gobierno es hereditario y también lo ostenta un solo hombre. Ejemplo de ello, en la actualidad, sería nuestra monarquía representada hoy por Felipe VI. Una oligarquía, en tercer lugar, en color verde, ahí sí es cierto que se seleccionan a las personas y generalmente es motivo la selección, está motivada esa selección fundamentalmente por la riqueza o el patrimonio, como decíamos en la última clase. Aquí el poder lo ostenta un grupo de hombres, que se denomina aristocracia. Y por último tenemos una democracia, donde se hacen votaciones o también sorteos, como hoy vamos a ver más en profundidad. Y aquí todos los hombres son los ciudadanos de la polis. En definitiva, la corrección de este ejercicio suponía coger el esquema y redactarlo atendiendo a esas 4 formas o tipos de gobiernos distintas. En el ejercicio 4, vamos con él, decía, observa el dibujo de la polis y descríbela. Diferencia sus 2 partes y detalla las actividades del ágora. Bueno, pues en el dibujo que estáis viendo y que tenéis en la segunda imagen, teníamos una polis característica que podía ser la ciudad de Atenas. Podría ser la ciudad de Atenas o cualquier otra, simplemente hemos señalado que podría ser la ciudad de Atenas por su carácter portuario, dado que en la imagen aparece un puerto comercial, aparece también una acrópolis bastante parecida a la que tenían en la ciudad ateniense. Bueno, ya sabéis que aparecen también 2 partes diferenciadas. Aparecen de un lado la Acrópolis o ciudad alta, aquí situada sobre el dibujo, y en la parte más baja de la ciudad, el Ágora, que ya sabéis que era una plaza pública, un lugar de encuentro donde se realizaban actividades de intercambio comercial y que servía también un poco a modo de plaza donde intercambiar experiencias, charlas, etc. En la parte del ágora, pues vemos, como podéis apreciar, distintos puestos donde la gente compra, vende, pero hay algo significativamente importante y es, por ejemplo, aquellos que se dedican a la venta de esclavos. Hoy en día cualquiera de los puestos que hay nos resultarían de los más cotidianos, menos este último, efectivamente, de la venta de esclavos. Destaca también dentro del ágora, o digamos rodeando el ágora, destacan una serie de edificios, como son por ejemplo la estoa o mercado también, y el templo hacia el fondo que vemos allí. Dentro del ágora también podían destacar algunas estatuas conmemorativas de personajes célebres o ilustres de la ciudad, así como un buen conjunto de zonas residenciales. Algo más hacia el exterior de la ciudad encontraríamos los campos de cultivo y algunos edificios públicos dedicados al ocio, como por ejemplo el teatro. ¿De acuerdo? Bueno, consistía este ejercicio, y no es que unos lo tengáis bien, otros mal tampoco, consistía en un ejercicio descriptivo. Un ejercicio descriptivo donde teníais que señalar de las 2 partes de la ciudad. La parte alta de la ciudad, Acrópolis, y la parte baja de la ciudad, también llamada Ágora.
Estos dos términos tendréis que ir memorizándolos y aunque os lo pondré seguramente, vamos, seguro, en el resumen final que os haga llegar, en todo caso, bueno, veis echándole un vistazo también. Hoy vamos a pasar ahora ya a la página 202 y 203 del libro de texto, ¿de acuerdo? Bueno, seguramente ya estás ahí, en esas páginas 202 y 203 del libro de texto. Y como ves, aparece un estudio detallado en esta clase de la democracia ateniense. Se dedica fundamentalmente a analizar las instituciones de gobierno y a ir describiendo cómo era la sociedad de la época en tiempos de Pericles. De hecho, la democracia ateniense, vas a comprobar hoy, que dista mucho y es muy distinta a nuestro concepto democrático en la actualidad. Digamos que la democracia ateniense, tal cual se formuló hacia el siglo V a.C., es obra de una serie de hombres que empezaron su labor legislativa, lo cual significa que fueron hombres que redactaban leyes, de ahí lo de legisladores, redactaban leyes y las sometían a la aprobación de la Asamblea. Estos legisladores fueron Solón, Clístenes y, en último lugar, y en último término, Pericles, que es de los tres quizá uno de los más importantes. Hoy nos vamos a centrar también en las llamadas instituciones de gobierno ateniense y vamos a ver algunas de ellas, como por ejemplo la Asamblea. Mirad, la Asamblea en tiempos de Grecia se llamaba para ellos eclesia. Tienes una imagen en la página 202 del libro de texto. Quiero que mientras que me estás escuchando estés observándola y ahora en cualquier caso yo también cambiaré la imagen para que le puedas echar un vistazo y la podamos ver juntos. Pero esta asamblea o esta eclesia, porque has de saber que el término eclesia se refiere siempre a una asamblea. Seguramente habrás pensado que el término iglesia es muy parecido. Pues tienes toda la razón del mundo. Es tan parecido que deriva precisamente de ese término eclesia. ¿Y qué es una iglesia sino una asamblea de fieles cristianos católicos? Claro que sí. La diferencia en este caso es que la asamblea la conformaban en torno a unos 35 o 40.000 de estos ciudadanos atenienses. Una asamblea gigantesca de 40.000 personas necesita un espacio gigantesco, algo así como una especie de campo de fútbol, algo parecido a esto. Bueno, pues ellos se reunían en torno a una colina cuyo nombre, difícil de pronunciar, tenéis justo aquí. Bueno, esta asamblea reunida allí tenía que tener un número mínimo de personas para poder celebrarse. El número mínimo de personas era en este caso de 6.000 personas. Y esta asamblea se encargaba fundamentalmente de tres cuestiones. La primera de ellas era la de aprobar las leyes. Las leyes que se les presentaba tenían que ser aprobadas por mayoría absoluta, tenían también el cometido de elaborar y aprobar los presupuestos, es decir, hacia dónde iban a parar los gastos y cómo se repartían las partidas económicas. Si, por ejemplo, había que construir más barcos de guerra, si, por ejemplo, había que sostener o crear más edificios públicos, más edificios religiosos, todos esos gastos los administraba y los aprobaba también esta asamblea que estás viendo ahora mismo en pantalla, tal que hay. También es cierto que se preocupaban de otros menesteres, como era, por ejemplo, el tema de la guerra. A la hora de declarar o no la guerra a una ciudad-estado o polis vecina, era esta eclesia la que tenía también que llevar a cabo dicha decisión. Allí todos los asistentes tenían la posibilidad de ejercer en este caso la palabra. Es decir, todos los allí asistentes podían pedir el turno de palabra y por lo tanto ejercerla. Había un tiempo limitado y a falta de relojes, y no había entonces relojes de arena tampoco para los griegos, de manera que ellos tenían este pequeño artefacto que es una especie de reloj de agua, la clepsidra.
Y esta clepsidra lo que hacía era sencillamente medir el tiempo para que el orador interviniese ante toda la asamblea. Aparte, en este caso de la asamblea, está otra figura que es la figura de los magistrados. Los magistrados que estáis viendo aquí eran elegidos entre todos los miembros de la asamblea, entre los 35 o 40.000 miembros también. Y estos magistrados eran cargos importantes que se tenían que encargar de los asuntos públicos. Tenemos por un lado, fíjate en el esquema, tenemos en este caso, vamos a ir al esquema un poco más grande, tenemos dentro de los magistrados la figura de los estrategas. La figura de los estrategas dirigían el ejército. Eran algo así como nuestros actuales generales del ejército. Tenemos en el caso, por ejemplo, también de los llamados arcontes. Y estos arcontes gobernaban la ciudad. Eran algo así como una especie de alcaldes y concejales, pues algo parecido a esto. Y tenemos también la figura de los tesoreros, que eran una figura fundamental en la buena gestión de los dineros públicos, es decir, de la hacienda. Por otro lado, teníamos también otras instituciones y estas instituciones se elegían por sorteo. Volvemos de nuevo a la imagen para hacerla más grande, porque entre esas instituciones destacaban aquellos que podían formar parte de los tribunales o el IE o el IEO también. Vamos, los jueces de toda la vida. Sí, los jueces de toda la vida, en este caso, podían ser elegidos por sorteo. Para ello, los nombres de todos los asistentes a la asamblea se escribían en una tablilla y, bueno, una mano inocente sacaba varios nombres hasta completar varios, es un decir, porque eran al final 6.000 los elegidos, para un tiempo no, en este caso, eterno, pero un tiempo prudencialmente largo, unos aproximadamente 2 años. Y estos tribunales y estos jueces pues se encargaban fundamentalmente de hacer cumplir las leyes, de juzgar los delitos. Por otro lado, tenemos por sorteo también al boulé o consejo, formado por 500 ciudadanos que se encargaban de preparar las leyes. Estos eran los que redactaban las leyes, los que las escribían, vaya, para que la asamblea o eclesia finalmente les diesen el beneplácito, el visto bueno, su aprobación en definitiva, o bien simplemente las echasen para atrás porque puede ser que consideraran que no eran beneficiosas para la ciudad de Atenas. De momento ya has visto que es una serie de instituciones, son una serie de instituciones y una serie de organismos de gobierno creadas, pues en definitiva que atienden a ese espíritu casi democrático. El problema que tenemos con los atenienses y con la sociedad ateniense es que es una sociedad tremendamente desigual. Una sociedad tremendamente desigual en la que los ciudadanos se consideran aquellos que son hombres, no mujeres, hombres libres, mayores de edad, y hay una condición también importante, que son descendientes de atenienses. Es importante esto también, porque hoy en día, ¿cuántos de nosotros nos consideramos habitantes de Pedroñeras y pedroñeros? Pues claro, prácticamente todos los que vivimos, residimos aquí, pues nos consideramos y crecemos y nos educamos aquí, nos consideramos como tales. Sin embargo, en Atenas, para ser ateniense, debías haber nacido en Atenas, pero tu padre y tu madre también debían de haber sido atenienses. En caso de que no, sencillamente no eras considerado ciudadano. Si estos mismos criterios se aplicasen hoy en día aquí, ¿sabes qué número de gente nacida en Pedroñeras, de padre pedroñero, de madre pedroñera, hay en el pueblo? Pues somos, del total, somos unos 3.900. 3.900 personas, nacidas de padre y madre pedroñero y, en este caso, residentes aquí en el pueblo también. En su momento, estos ciudadanos, nacidos de atenienses y libres y mayores de edad,
pues tenían ciertos derechos, como era, por ejemplo, la participación en la vida política, y todos ellos estaban protegidos por la ley. También había algunas obligaciones, como por ejemplo el hecho de que debían defender militarmente la polis y también tenían que pagar impuestos. Si alguna de estas funciones no se cumplían, simplemente la Asamblea los podía condenar al ostracismo. ¿Y qué es eso del ostracismo? Bueno, lo del ostracismo era desterrar a estos incumplidores de la ley de la ciudad de Atenas durante 10 años, generalmente a otra ciudad-estado o a una isla en mitad del Egeo o del Jónico, es decir, de un mar. Fue en este caso Pericles, hacia el siglo V a.C., quien se percató y dio cuenta de la importancia de la participación de todos en la vida política. De todos los hombres, me refiero, porque las mujeres, desgraciadamente, lo veremos ahora después, están totalmente excluidas de la vida política. Pero sí, fue este hombre, Pericles, el que se dio cuenta de la importancia de la participación de todos, independientemente del poder económico que tuviesen. Dicho de otra manera, Pericles hizo que los ricos y los pobres tuvieran los mismos derechos políticos, porque consideraba que los pobres, si se dedicaban a la política, no tenían un sueldo y un sustento para mantenerse. Vamos, si se dedicaban a la política, no trabajaban y por consecuencia y como consecuencia no podían comer. Por eso instituyó Pericles un sueldo para los políticos. De ahí que en la actualidad todavía, por imitación de Pericles, en la actualidad en España y en todos los países prácticamente del mundo, los políticos tengan un sueldo, para que cualquiera, rico y pobre, se pueda dedicar a estos menesteres también. Por otro lado, los excluidos fueron las mujeres, los extranjeros, llamados entonces metecos, y finalmente los esclavos. Aquí, en este esquema, tienes una muy buena representación de esto que acabo de señalar. Las mujeres, por ejemplo, y los niños constituían el 40% de toda la sociedad. Las mujeres vivían recluidas en los hogares, dedicadas a la vida doméstica, y ya sabes que no tenían derecho ni al voto ni a la participación en la vida política. Los esclavos, en este caso, pobres ellos, representaban un 35% del total de la población, eran propiedad de otra persona, se les consideraba, ya sabes, seres inferiores, y trabajaban en condiciones muy duras, sobre todo si les tocaba trabajar en las minas. Y los metecos son los extranjeros. No eran hijos de atenienses y se les consideraban extranjeros. Trabajaban de artesanos, comerciantes, y lo más duro para ellos es que no podían participar en la vida política, pero sí estaban obligados al pago de impuestos. Sí podían, en este caso, formar parte del ejército en la defensa de Atenas, pero en este caso nunca en los puestos de mando. Y ves que una pequeñísima parte del total de esta democracia, entre comillas, eran los ciudadanos con un 10%. Así que sí, no se puede decir que esto fuera una democracia plena como la nuestra, en la que todos, en la actual, todos, hombres y mujeres mayores de 18 años, siendo libres, podemos ejercer el derecho al voto. Bueno, son muchas las diferencias, efectivamente, que tenemos entre la democracia ateniense y la nuestra actual. Y hasta aquí la clase de hoy. Ahora te dejo con las páginas 202, 203. Debes leerlas con atención, con detenimiento, ¿de acuerdo? Después de leerlas con atención y detenimiento, debes hacer los ejercicios 1, 3 y 5 de la página 203. Repito, 1, 3 y 5 de la página 203. ¿Has tomado buena nota? Bueno, pues cuando termines de hacer esos 3 ejercicios que te mando para hoy, ya sabes que tienes que hacer una especie de resumen. No apuntes todo, no es necesario. Maestro, ¿cuánto tiene que ocupar el resumen? Os estaréis preguntando muchos de vosotros. Bueno, un resumen suele ocupar, pues depende de cada uno de los puntos. Pero en este caso, pues con que os ocupe aproximadamente unas 10, 15 líneas, es más que suficiente. Tengo que poner, por ejemplo, lo que aparece al lado del dibujo de una reunión de la asamblea.
Bueno, no es necesario que lo pongas todo, pero sí algunos datos. Ten en cuenta que las presentaciones que yo hago están basadas en el libro de texto, así que el resumen que hagas puede basarse también en el punto que tienes delante de ti, es decir, el de la presentación en PowerPoint. ¿De acuerdo? Bueno, sin más, pedirte encarecidamente que participes en el chat, que te metas al blog, ¿vale? Y que continúes. Como ves, no estoy subiendo los vídeos el día en que nos toca las clases. Ya os dije y os repito, a la semana nosotros tenemos 4 clases y bueno, pues yo os voy a subir cada semana 4 clases. Eres muy libre, eso sí, de distribuírtelas como quieras. Mañana seguramente subiré otra más, la 4ª clase de esta semana. No hace falta que las veas todas seguidas. Puedes verlas de aquí hasta el viernes, gestionándote tu propio ritmo de trabajo, pero en cualquier caso intenta llevar un ritmo de trabajo e intenta llevar una disciplina. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, me despido hasta la próxima clase, ¿de acuerdo? Y espero que esta cuarentena en casa no se os esté haciendo demasiado pesada, ¿vale? Un abrazo a todos y hasta luego.